Hola a todos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal Fejus Oracle. Hoy vamos a tener una lectura especial, vamos a hacer una lectura para el mes de agosto. Antes de comenzar quiero recordarles que el tarot no quiere decir 100% que lo que sale es lo que va a pasar. El tarot es más como una alerta. Si sigues haciendo esto, si sigues por este camino, los resultados probablemente van a ser estos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el tarot nos está hablando de algo que no va a tener un buen final, pues cambia entonces las cosas para que pueda tener un resultado diferente. El tarot no es para escribir en piedra nuestro destino. Salió en las cartas, ya no hay forma de cambiarlo. No, por el contrario. Por eso es que se leen las cartas, para nosotros saber qué correcciones podemos hacer para poder alcanzar un mejor resultado. Y habiendo dicho esto, vamos a comenzar con la lectura de agosto. Vamos a comenzar con el signo de Aries. Aries, tienes el 5 de oros, el 2 de oros y la luna. Esta combinación, Aries, nos está hablando de que necesitas balancear tus finanzas, necesitas prestar atención en cualquier tipo de inversión que vayas a hacer. Nos habla de mentira, nos habla de ilusión, nos habla de cosas que parecen que no son. Cuidado con este tipo de ofertas que le hacen a las personas, de inversiones que se ven demasiado fáciles, demasiado buenas. Invierte $500 y te vas a ganar 5,000 en 15 días. Este tipo de inversión no son cosas que hacen sentido. Así que estate conectado a tu sentido común, escucha tu intuición. Si no se siente bien, pues no lo hagas, porque probablemente no va a dar buen resultado. Es importante que balancees tu dinero, cuidado con gastos innecesarios. No sientas vergüenza en pedir ayuda si es necesario. Acércate a tu parte espiritual también. Es importante que balancees tu parte financiera, tu parte espiritual, la familia. Tienes que estar todo balanceado para que este mes sea bueno para ti. No más gastes. Si vas a hacer algún tipo de inversión, asegúrate que sea una inversión lo más segura posible. Y reconéctate con tu lado espiritual, reconéctate con tu intuición. Y nos vamos con Tauro. Tauro, tus cartas son la emperatriz, el emperador y el mago revertido. Esto nos está diciendo que está fuera de balance la casa. Está hablando como de enfrentamiento de los hijos contra los padres. Recuerda que muchas veces nuestros padres, aunque nosotros creemos que están equivocados, nos están aconsejando las cosas por lo mejor. Escucha lo que tienen que decir, toma lo mejor de ellos. Recuerda que ellos tienen experiencias que nosotros no hemos vivido todavía. Ellos han estado en esta tierra por mucho más tiempo que nosotros. Esto no quiere decir que sigamos ciegamente lo que ellos quieren y no tengamos una vida plena nosotros, no tengamos una vida de nosotros mismos. Pero sí es importante que escuches lo que ellos tienen que decir. Y en un consejo más espiritual, estas cartas nos están diciendo que necesitas balancear más las fuerzas masculinas y femeninas en ti. Estás como fuera de balance y eso te está sacando de tu lugar de poder. Estás como un poco confundido. Este mes de agosto va a ser de beneficio para ti si tomas un tiempo y tratas de reconectar más contigo, reconecta con las personas que están a tu alrededor. No vayas a tomar ningún tipo de decisión importante en este momento, y si lo vas a hacer, por favor escucha los consejos de tus padres, escucha los consejos de las personas que saben más que tú. Vamos a ver cómo se desarrolla este mes para ti, Tauro, y vamos a esperar más a mediados de mes a ver si hay algún tipo de cambio. Pero ahora mismo estas cartas te están diciendo que no hagas cambios bruscos, que no hagas grandes inversiones, que no hagas grandes cambios. Espera que las cosas se normalicen, espera que estas energías se balanceen en tu vida. Y vamos a ver qué tenemos para Géminis. Géminis, tus cartas son el paje de copas, el 6 de copas y el 5 de bastos. Esta combinación, Géminis, te está diciendo que recuerdes en esos momentos cuando eras niño, recuerdes las cosas que te hacían felices, recuerde esas pequeñas cosas que te traían felicidad. Desconéctate un poco del materialismo, desconéctate un poco de ese sentimiento de que si no tengo las cosas que quiero ahora no voy a ser feliz. Regresa un poco a ese tiempo donde no te ponías obstáculos, donde tu imaginación te decía qué tan lejos ibas a llegar en la vida. Es importante que siempre tengamos vivo ese niño que todos llevamos dentro. Dale vida, no lo apartes, no seas demasiado hombre, no seas demasiado mujer. Ten siempre esa chispa de inocencia, porque eso es lo que te va a llevar lejos, eso es lo que te va a permitir tener nuevas ideas, eso es lo que te va a permitir no restringirte tanto
en tus proyectos de vida o en tus proyectos de trabajo. Cuidado también con alguien que pueda venir de tu pasado, tal vez un amigo o una amiga que puede venir a ponerte la vida de cabeza, que puede venir a traerte problemas, dificultades. Cuidado con regresar con personas de tu pasado. Lo que pasó, pasó, ya eso no sirvió. Si no sirvió la primera vez, pues no te arriesgues. Eso probablemente solo te va a traer problemas, dificultades, te va a traer atraso en la vida. Sigue adelante. Tú eres un signo que progresa, tú eres un signo que no regresa a las cosas del pasado, y eso es una de las cosas que te hace ser quien eres. Evita discusiones, evita problemas, evita pelearte con personas, evita entrar en ese tipo de disgustos, de problemas, si no es necesario. Este mes de agosto es un mes que tienes que concentrarte en tus metas, que tienes que concentrarte en tus proyectos. Siempre, como te dije, teniendo esa chispa de inocencia que te va a permitir hacer cosas que te parecen imposibles, cosas que te parecen inalcanzables. Muchas veces nos apegamos mucho a nuestra lógica, a la lógica que nos enseñan según vamos creciendo. Si quieres este proyecto pero no tienes dinero, no tienes las cosas, pues no se va a dar. Y en realidad la vida no es así. Muchas veces el universo nos trae personas, nos trae regalos que no esperábamos, que nos hacen posibles esos proyectos, que nos hacen posibles esos deseos. Y vamos a ver qué tenemos para Cáncer. Cáncer, tus cartas son el 4 de espadas revertido, el 7 de oros revertido y el caballero de oros. Esta combinación nos está diciendo que vienen noticias que te pueden traer intranquilidad, especialmente noticias en el área de las finanzas, tal vez de algún tipo de inversión que hiciste. No te preocupes porque va a ser pasajero, pero sí los primeros días de agosto te va a traer preocupaciones, vas a estar intranquilo, vas a estar con un desespero que no es común en ti. Así que tranquilízate y espera, porque eso va a pasar. No tomes decisiones apresuradas, no tomes decisiones sin consultar con personas que te puedan dar las indicaciones correctas, las personas que te pueden dar los consejos correctos. Pero sí, prepárate para los primeros días de agosto. Van a ser un poco turbulentos en el área de las finanzas. Esta combinación nos habla de impaciencia, nos habla de miedo, nos habla tal vez de ataques de pánico, de ansiedad. Eso no puede ser. Recuerda que lo material se recupera, lo material lo volvemos a hacer. Si lo hicimos una vez, la segunda vez es más fácil, porque sabemos, porque tenemos la experiencia. Pero la salud sí no se puede recuperar. La salud, si la perdemos, van a haber muchas más personas afectadas que tú mismo. Así que es importante que te mantengas calmado, que te mantengas con la cabeza fría si llegan estos problemas financieros, y busca la forma de resolverlos. Y nos vamos con Leo. Leo, aunque estás saliendo de un problema inesperado que te apareció, veo que no estás calmado. Incluso cuando estás viendo ya la luz al final del túnel, sigues diciéndote a ti mismo que estás mal, que estás atrasado, que las cosas no te están saliendo bien. Es importante, Leo, que te conectes con tu yo interior, conéctate con tu intuición, conéctate contigo mismo. Sale un poco de tu cabeza, sale un poco de ese miedo que te trajo este evento inesperado. Si puedes estar un par de días solo, si puedes coger un par de días de vacaciones y separarte un poco de ese problema, separarte un poco de lo que está pasando, te va a ser de beneficio. Reorganízate, reorganiza tus ideas. Recuerda que tú tienes las soluciones. Si Dios te dio el problema, Dios también te dio la solución. Solamente necesitas calmarte, solamente necesitas ver las cosas con claridad. Tal vez todavía estás en el medio de la nube de polvo, del derrumbe, pero está viniendo tiempos mejores. Ya estás saliendo de ese problema que hubo. El mes de agosto estoy seguro que va a ser un mes de recuperación para ti. Probablemente el mes de septiembre ya te vas a ver fuera. De todas formas, vamos a darle seguimiento, a ver en un par de semanas cómo va todo, pero creo que vas a salir bien. Lo que ahora estás, como te digo, estás todavía asustado, todavía no has pasado el susto del evento que pasó. Veo más como un problema sentimental, veo más como un problema tal vez en la casa. Recuerda tomarte un tiempo, recuerda ver las cosas con claridad, deja que pase este ofuscamiento que tienes ahora. Y nos vamos con Virgo. Virgo, tus cartas son el caballero de bastos, el as de espadas y la justicia. Virgo, esto está anunciando victoria en el trabajo, pero es una victoria que viene rara porque es algo que te pasó
porque es algo que te pasó, que te parece que fue injusto, como que te engañaron, como que te cogieron dinero, pero es algo que vas a resolver en la corte, vas a salir victorioso. Esta combinación te está hablando de no angustiarte, de no sentir como que lo perdiste todo, porque no es así. Esto viene para traerte una enseñanza, esto viene para traerte un nuevo ciclo. Cuando termines el problema legal o cuando logres resolver el problema, déjalo atrás y no sigas pensando en eso. Déjalo atrás, no dejes que eso te afecte. De todas maneras, al final del día vas a salir victorioso. Al final del día tus negocios van a mejorar. Lo que parecía que venía como un mal para ti va a venir como un bien, va a venir a ayudarte a seguir adelante. Así que este mes de agosto puede ser que sea un mes de un poco de batallas legales, de problemas, de dificultades, pero para el final del mes vas a ver que vas a salir victorioso, vas a ganar y va a ser algo que va a ser de beneficio para ti. Así que no te asustes, no tengas miedo, porque todo va a salir bien. Y nos vamos con Libra. Libra, tus cartas son el hombre colgado, la reina de espadas revertido y el paje de bastos. Esta combinación nos está diciendo que es tiempo de activarte, es tiempo de comenzar nuevos proyectos, es tiempo de seguir adelante. Has pasado demasiado tiempo inactivo, tal vez por miedo a alguna situación que te pasó en el pasado, y esta situación te ha tenido con las defensas en alto. Tienes que bajar esos muros y dejar que nuevas personas vengan a tu vida, porque estas nuevas personas van a ser de beneficio. Estas nuevas personas te van a recomponer tu vida y a tener una vida mejor que la que tenías antes. Así que es tiempo de empezar a moverte, sal de esa nube, sal de esa inactividad que has estado en este tiempo. Es tiempo de moverse, es tiempo de seguir adelante. La vida te tiene reservado un buen camino, así que es tiempo de caminar, es tiempo de seguir adelante. Estás perdiendo oportunidades, estás perdiendo nuevas experiencias por esa inactividad, por ese miedo, por ese tiempo de espera. Ya eso pasó, es tiempo de seguir adelante, es tiempo de comenzar nuevas cosas. Escorpio, tus cartas son el caballero de copas, el mundo y el rey de espadas. Escorpio, esto está hablando de la separación de una persona que vive en otra ciudad o que vive en otro país. Probablemente hay un divorcio, hay una separación. Puede ser que sea producto de la misma distancia, pero esta persona no quiere mudarse más cerca de ti y parece que tú, por problemas de trabajo o por otro tipo de problemas, no puedes mudarte hacia donde vive esa persona. Parece que termina la relación. Nos habla de problemas legales donde tú vas a salir victorioso. Puede que hayas tenido algún tipo de negocio con esta persona o de acuerdo. Busca papeles, busca los papeles que prueban el acuerdo, busca papeles que prueben tal vez envíos de dinero, busca los papeles que muestren que la propiedad es tuya, si eso es lo que está pasando. Pero se ve que hay una ruptura de personas que viven separados. Tú pensabas que esta persona iba a ser tu príncipe azul, que iba a ser la persona con la que ibas a estar para el resto de tu vida, pero parece que no es así. Las personas cambian sus objetivos en la vida. No te sientas mal, no es nada que sea culpa tuya. Deja las cosas en claro para que no vaya a haber ningún tipo de problema ni de dificultad en el futuro. Lo más importante es que vas a salir victorioso, lo más importante es que te vas a recuperar de ese problema, pero desafortunadamente parece que sí, que se acaba la relación. Y nos vamos con Sagitario. Tus cartas son el rey de oros, la rueda de la fortuna revertida y el loco revertido. Esto nos está advirtiendo que por una mala decisión puede haber un cambio en tu fortuna, puedes perder todo lo que tienes ahora. Ten cuidado con empezar nuevas inversiones, con empezar nuevos proyectos con personas que no estás seguro de ellos. Cuidado con personas que quieran sacar ventaja de ti. Yo te aconsejaría que este mes de agosto te tomes tu tiempo, pienses bien las cosas antes de tomar ningún tipo de riesgo. Esto no es un buen momento para empezar cosas nuevas. La fortuna no está de tu parte. No importa que tanto sepas el negocio, no importa que tanta experiencia tengas, este no es un buen momento para comenzar nada. Espera a finales del mes de agosto y vamos a ver si esta energía cambia. Pero no vayas a dejar lo que ya conquistaste buscando algo nuevo, porque no parece que va a tener un buen final. Y no solamente en el área de los negocios, también las relaciones. Cuidado de perder la estabilidad que tienes en tu hogar, cuidado con perder las cosas que has logrado hasta ahora con tu familia por algo que después tal vez no va a valer la pena. Siéntate, medita, piensa las cosas antes de tomar ninguna decisión. Espera que las cosas se enfríen, espera que tengas la cabeza clara
No cometas locuras, no salgas de un día para otro de las cosas. Ve a terapia de pareja si es necesario, no tires las cosas por la borda pensando que en otro lugar van a ser mejores las cosas. A veces esas cosas lo que se complican y son peores de lo que teníamos antes. Y nos vamos con Capricornio. Capricornio, tus cartas son el diablo, el 8 de bastos y el 10 de oros. Cuidado con pensamientos negativos porque se pueden manifestar y pueden llevar a la pérdida de todas las cosas que has logrado. Tienes que pensar positivo en este mes, Sagitario. El mes de agosto es un mes que puede ser muy bueno para ti si pones en tu cabeza ideas positivas. Si empiezas con ideas negativas, si empiezas a tener un comportamiento negativo, esto puede dar al traste con todas las cosas que has conquistado hasta ahora. Esto puede traer problemas en la familia, inestabilidad, puede romper tu hogar. Así que es importante que tengas una visión clara de lo que quieres en la vida y de que tengas pensamientos positivos. No tengas nada negativo en la casa, no permitas chismes, no permitas problemas. Tu casa tiene que ser un templo de paz y tranquilidad. Mantén la casa limpia, quema mucho incienso, quema hojas de laurel. Cuando limpies la casa, echa hielo, hielo de congelador, pon en el agua que vas a limpiar para que esto refresque la casa. Mantén la casa adornada con flores, pon muchas velas blancas para que queme cualquier tipo de energía negativa y mucho incienso para que purifique la casa. No permitas que entren regalos de personas que tú sabes que tienen algún tipo de envidia, que te tienen algún tipo de malos deseos contra ti. No aceptes regalos de estas personas. Si te da un regalo y no lo puedes rechazar, pues entonces dáselo a otra persona o bótalo. No vayas a recibir ningún tipo de regalo porque a través de ahí puede entrar esta energía negativa que puede acabar con todo. Y eso es algo que lo está anunciando para pronto, en días, probablemente en los primeros días de agosto. En los primeros 8 días de agosto tienes que tener mucho cuidado y tienes que estar sumamente positivo. Y nos vamos con Acuario. Acuario, tus cartas son el 8 de copas, el 9 de copas y el sol. Esta combinación está diciendo que en este mes vas a dar un paso importante, vas a dejar muchas de las cosas que has logrado y en el principio te va a parecer como que estás fracasando, no vas a estar contento con la decisión que tomaste, pero finalmente es una victoria. Aunque al principio te parezca que estás haciendo las cosas mal, aunque al principio te sientas insatisfecho, al final del mes vas a estar feliz, vas a estar contento, vas a tener una victoria grande por haber arriesgado lo que tienes ahora. Esta es una carta que nos habla de arriesgar en el área sentimental, en el área de las relaciones. Puede ser que tu relación esté pasando por un problema ahora mismo y vas a tomar una decisión que es una decisión drástica, una decisión que puede parecer que no es la acertada, es una decisión que puede parecer que está rompiendo la paz y la tranquilidad del hogar. A la larga va a traer buenos frutos, va a traer la estabilidad que no había. Así que sobre todo en la mitad del mes vas a ver como que las cosas están derrumbándose a tu alrededor. Te va a parecer que tomaste la peor decisión de tu vida, pero después todo se va a arreglar, después todo va a encontrar su camino, todo va a seguir su cauce y va a ser de beneficio para ti, Acuario. Así que si estás pensando en hacer algún cambio drástico en tu vida, si estás pensando en tomar alguna decisión que te da un poco de miedo, pues las cartas te están diciendo que vayas adelante porque vas a tener un muy buen final, vas a tener un excelente resultado. Y este va a ser un excelente mes para ti, Acuario, aunque al principio parezca que las cosas no están bien. Y nos vamos con Piscis. Piscis, tus cartas son el 2 de espadas, el 10 de bastos y el as de copas. Piscis, esto nos está diciendo que ya llegó el momento de tomar la decisión, ya llegó el momento de dejar atrás esos problemas que llevas en la espalda para que puedas ser feliz otra vez, para que puedas tener una vida llena de dicha, para que puedas tener una casa feliz, para que puedas estar en paz, tranquilidad y armonía. Tienes que parar con esa indecisión, ya tienes que tomar la decisión de dejar atrás todo. Tienes que encontrar esa paz interior que necesitas para seguir adelante en tu vida. Este va a ser un excelente mes para ti, pero es un mes en el que tienes que dedicarte a eso, a deshacerte de lo que te ha estado perturbando, de lo que te ha estado atrasando en la vida, para que puedas disfrutar
de esta abundancia que te está anunciando el tarot, para que puedas disfrutar de una casa feliz, de una casa llena de plenitud, de cosas buenas. También nos está hablando que si estás soltera, indiscutiblemente llega la pareja nueva, llega la persona que te va a traer paz y armonía a la casa, que te va a traer tranquilidad. Aunque puede parecer un poco apresurado, es la persona también que puede ser el padre de tus hijos o la madre de tus hijos. Es un excelente mes para ti, Piscis, así que solo tienes que seguir esta energía que te está llegando, de deshacerte de todo lo que ha estado estorbando en tu vida, de deshacerte de todas las cargas que llevas de tu pasado, y disfruta este nuevo ciclo que empieza este mes de agosto. Y muchas gracias a todos por escuchar nuestras lecturas. Espero que esta lectura les traiga beneficio, y si lo están haciendo, por favor recuerden darnos un like, y si no lo han hecho todavía, por favor suscríbanse. También compartan estas lecturas con otras personas que ustedes sepan que se puedan beneficiar de ellas. Al final del día, este es nuestro objetivo, tratar de ayudar a la mayor cantidad de personas posibles. Si tienen alguna pregunta, por favor déjenla en los comentarios, y con mucho gusto la responderé en los próximos videos. Gracias por todo y nos vemos en la próxima lectura.